Visiones de la misa de Ana Catalina Emmerich. Reúnanse aquí las contemplaciones referentes al santo sacrificio de la misa, reproducción genuina del Calvario donde Jesús ofreció expiatoriamente por la humanidad caída, sobre los restos de Adán allí debajo sepultados. La vidente revela que los patriarcas celebraban sacrificios ante un altar donde colocaban huesos de Adán y de otros justos del Antiguo Testamento. Los apóstoles continuaron la tradición que la Iglesia mantiene al realizar la misa sobre el ara que encierra huesos de santos y mártires. El sentido teológico de la misa y su trascendencia espiritual están expuestos con asombrosa sencillez y ortodoxia. Tan elevado es este augusto sacrificio que hasta las celebraciones hechas con disipación son suplidas necesariamente de modo sobrenatural. Las consideraciones acerca de las negligencias de algunos sacerdotes mueven a meditación e invitan a un estado de mayor gracia personal. Primera visión: el valor de la Santa Misa. Dijo Ana Catalina: me fueron enseñadas muchas cosas acerca del valor de la misa que se dice y que se oye. Supe que es una gran dicha que se digan tantas misas, aunque las digan sacerdotes ignorantes o indignos, pues mediante ellas se libran los hombres de peligros, castigos y azotes de todo género. Conviene que muchos sacerdotes no sepan lo que hacen, que si lo supieran no celebrarían por temor ni ofrecerían el santo sacrificio. Con admirables bendiciones nos vienen de oír la Santa Misa, y que con ellas son impulsadas todas las buenas obras y promovidos todos los bienes. Muchas veces, al oírla una sola persona de una casa, basta para que las bendiciones del cielo desciendan aquel día sobre toda la familia. Vi que son mucho mayores las bendiciones que se obtienen oyéndola que encargando que se diga y se oiga por otros. Vi que las faltas que se cometen en la misa son compensadas con auxilios sobrenaturales. Segunda visión: imagen de las distracciones de un sacerdote en la Santa Misa. Tuve también una visión acerca de las faltas cometidas en el servicio divino celebrado en la tierra y de cómo estas faltas son suplidas y remediadas de modo sobrenatural. Me es difícil y aún imposible decir cómo he visto todo esto, cómo se comprenden y se armonizan entre sí todos estos cuadros y cómo cada uno de ellos se explica y aclara en otro. Es muy de notar que las faltas y negligencias cometidas en la celebración del culto aquí en la tierra solo hacen culpable al que incurre en ellas. Porque el culto divino debido al Señor se compensa y se suple de un modo más elevado. Así se me representan principalmente, entre otras faltas, las distracciones de los sacerdotes mientras ejercen el ministerio. Por ejemplo, mientras celebran la misa veo al sacerdote allí donde están sus pensamientos y, entre tanto, veo en el altar en lugar de él a un santo que hace sus veces. Estos cuadros muestran de un modo espantoso la gravedad de la culpa del que celebra los sagrados ministerios sin devoción ni atención. Así, por ejemplo, veo salir de la sacristía a un sacerdote revestido para decir misa, pero en vez de acercarse al altar sale de la iglesia y se dirige a una fonda o a un huerto, o va a cazar. A casa de alguna persona, o a leer o a alguna reunión. Lo veo aquí o allá, a dónde van sus pensamientos, precisamente como si él fuese en persona a esos lugares, lo cual causa compasión y vergüenza. Pero es conmovedor ver que, entre tanto, un sacerdote santo celebra los divinos oficios en lugar de aquel otro que divaga. Con frecuencia veo al sacerdote alguna vez en el altar, pero muy pronto se vuelve a otro lugar poco conveniente. A veces estas distracciones duran largo rato. La enmienda se me presenta en estos casos en forma de constancia y recogimiento en el culto. En varios lugares veo quitar mucho polvo y basura de los vasos sagrados, los cuales se vuelven resplandecientes y como nuevos. Tercera visión: de la excelencia y la significación de la Santa Misa. Esto fue a mediados de agosto del año de 1820. Veo en todas partes sacerdotes rodeados de las gracias de la Iglesia y de los tesoros de los méritos de Jesús y de los santos, enseñando, predicando y ofreciendo el santo sacrificio, pero muertos y tibios espiritualmente. Me fue mostrado un pagano que, en lo alto de una columna, hablaba de un nuevo Dios con tal elocuencia que todo el pueblo se conmovió y participó de sus sentimientos y deseos. Estas visiones me han turbado de día y de noche tanto que no sé qué partido tomar. El estado actual de miseria y corrupción se me muestra en relación con un estado anterior mejor que el actual, y así tengo que orar sin intermisión. Cosa monstruosa es celebrar indignamente la misa.
No es indiferente celebrarla bien o mal. Supe por un cuadro inmenso de los misterios de la Santa Misa que todo lo que hay de santo desde el principio del mundo se refería a ella. He visto el alfa y el omega. He visto la significación del círculo, de la forma redonda de la tierra y de los cuerpos celestes, de los contornos redondos de las apariciones. He visto la correlación de los misterios de la encarnación, de la redención y del santo sacrificio de la misa, y cómo María comprende lo que ni el mismo cielo puede comprender. Estas visiones se extendían a todo el Antiguo Testamento y los sacrificios desde la primera población. Entendí la admirable significación de los santos huesos. Vi la significación de las reliquias de los altares donde se dice la misa. Vi los huesos de Adán descansar en el monte Calvario, exactamente bajo el lugar en que Cristo fue crucificado. Miré dentro de una cueva y vi el esqueleto de Adán. Vi que las aguas del diluvio habían dejado intacto este sepulcro que no estaba en el arca. Parte de esos huesos fueron colocados en el altar cuando se ofreció el primer sacrificio, como después hizo Abraham. Los huesos colocados en el altar eran los mismos de Adán que había recibido de Sem. Así, la muerte de Jesucristo en el Calvario sobre los huesos de Adán es una significación de la Santa Misa que se celebra sobre las reliquias que están en el ara del altar. Los sacrificios de los patriarcas eran una preparación a este sacrificio de la misa. Así, mediante los huesos que los patriarcas ponían sobre el altar, recordaban a Dios sus promesas. Cuarta visión, de Noé y Moisés ofreciendo sacrificios. Vi a Noé ofrecer en el arca sacrificios de incienso. El altar estaba cubierto de blanco y rojo. Siempre que sacrificaba, oraba, y ponía en él los huesos de Adán. Estos huesos los poseyó luego Abraham, a quien los vi poner en el altar de Melquisedec. La parte posterior del altar miraba al norte. Los patriarcas edificaban siempre el altar en esta posición porque el mal venía del norte. También vi a Moisés orando ante un altar donde estaban los huesos de Jacob. Cuando derramaba sobre el altar alguna cosa, se levantaba una llama y en ella echaba el incienso y los perfumes. En la oración, conjuró a Dios por la promesa que el mismo Dios había hecho a aquellos huesos, por un largo tiempo, hasta que le rindió el cansancio. Pero a la mañana siguiente se levantó para orar de nuevo. Moisés oró con los brazos en cruz. Dios no puede resistir a esta oración, pues su propio Hijo ha perseverado orando así en la cruz hasta la muerte. Como había visto orar a Moisés, así vi también orando a Josué cuando el sol se detuvo por su mandato. Quinta visión, ve a la Virgen y a San Juan en la representación de la Santa Misa. He invocado a Dios Padre, pidiéndole que se digne mirar a su divino Hijo, que a cada instante satisface por los pecadores, que ahora mismo se ofrece y se ofrece incesantemente de nuevo. Entonces he visto la representación del Viernes Santo, y que el Señor se ofrece en el altar del sacerdote celebrante como se ofreció en la cruz. He visto de un modo vivo al pie de la cruz a María y al discípulo Juan. Esto lo veo a cada momento, de día y de noche. Veo la comunidad de los fieles, si oran bien o mal, y cómo desempeñan los sacerdotes su ministerio. Veo primeramente a la iglesia de aquí y después a las iglesias y comunidades próximas, como se ve a un cercano árbol cargado de frutas y alumbrado por el sol, y a lo lejos otros agrupados o formando bosques. Veo a todas horas, de día y de noche, las misas que se dicen en todo el mundo y en comunidades muy remotas donde todavía se celebra como en tiempos de los apóstoles sobre el altar. En visión, una asistencia especial con que los ángeles suplen las negligencias de los sacerdotes por las faltas de devoción de los fieles. Ofrezco yo también mi corazón y pido a Dios misericordia. Veo a muchos sacerdotes que desempeñan su ministerio de un modo deplorable. Guardan las formas, pero muchas veces no se cuidan del espíritu. Siempre tienen presente que los está viendo el pueblo, y con esto no piensan que los ve Dios. Los escrupulosos quieren convencerse de su propia devoción. Muchas veces, durante el día, estoy viendo de esta manera la celebración de la misa por todo el mundo, y cuando me dirigen alguna pregunta, me parece como si tuviera que interrumpir una ocupación para hablar con un niño curioso. Es tanto lo que Jesús nos ama que perpetúa en la misa la obra de la redención. La misa es la redención oculta que se realiza constantemente en el sacramento.
Todo esto lo vi desde mis primeros años, y creía que todos los hombres lo veían como yo.